Lucas capítulo 13:1 dice de la siguiente manera: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiero compartir con ustedes el tema cosas que suceden. En este capítulo 13 nosotros miramos el relato donde nos explica que en una de las ocasiones que el Señor acostumbraba a predicar y a enseñar, se le acercaron unas personas. Probablemente eran de Galilea, la provincia norte o la parte norte del país de Israel. Y probablemente ellos querían escuchar la opinión del maestro que estaba enseñando por todas las regiones de Israel acerca de ese acontecimiento pasado. Y ellos le preguntaron al Señor sobre esos galileos que fueron asesinados por Pilato o por los romanos y que fueron su sangre de ellos mezclado con la sangre de los sacrificios. Todos nosotros sabemos que los sacrificios que se ofrecían a Dios de corderos y de holocaustos, todos esos sacrificios, la sangre, ¿verdad?, era rociada por los sacerdotes alrededor del altar y en ocasiones era rociado sobre el pueblo. Entonces, en esta ocasión, las cosas que suceden nos explica de que Pilato, como represalia contra este grupo de galileos, mandó que su sangre la mezclaran los judíos con la sangre de los sacrificios. Todo esto era para infundirles miedo y para infundirles temor. Pilato era el gobernador de Judea, entonces él fue el que llevó a cabo este acontecimiento. Cuando los judíos esto le dicen al Señor, ¿verdad?, esas cosas que habían pasado, el Señor les preguntó a ellos que si acaso ellos pensaban que esos galileos eran más pecadores que los otros galileos. Él mismo responde y les dice: os digo, no. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Esto quiere decir, amado hermano, amigo, iglesia que me escucha, que en ocasiones las cosas que se deciden o las decisiones que a veces se toman, sean buenas o a veces parezcan buenas o sean malas, traerán consecuencias. Y a estas personas o a este grupo de galileos les trajo consecuencias el haberse levantado en rebelión contra el imperio romano. Nos dice Hechos capítulo 5:37 que se levantó Judas el Galileo y tras él se levantó mucho pueblo. Y dice Hechos 5:37 que pereció él y todos los que le obedecían fueron esparcidos. Esto quiere decir que los galileos de quienes están hablando estos judíos a nuestro Señor Jesucristo eran los seguidores de Judas el Galileo, que en tiempo del censo, cuando el Señor Jesús andaba a punto de nacer en Belén de Judea, en ese censo sucedió este acontecimiento. Entonces las cosas que a veces nosotros decidimos hacer, sin duda alguna traerán consecuencias. A veces creemos que las causas son buenas, que las causas son justas, y a veces pensamos que las decisiones que se toman son malas y que las consecuencias son un castigo y son algo que la gente merece. Aquí el Señor no dio a entender eso.
explicó que los galileos alrededor de este grupo también eran gente que si no se arrepentían de sus pecados, igualmente iban a perecer. También el Señor les hizo mención de 18 personas sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Y les dice, ¿y ustedes pensáis que estas eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? Y él mismo le responde y le dice, os digo no. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Esto significa que estos 18 personas sobre los cuales cayó la torre de Siloé, una torre en Jerusalén cerca del estanque de Siloé, esa torre se cayó por accidente. En ocasiones hay cosas que suceden que son un accidente. Nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de juzgar y de buscar culpables y de decir, eso le pasó porque andaba mal, eso le pasó porque no obedecía, eso le pasó porque no hacía caso. Pero el Señor Jesucristo aquí no está tampoco justificando ni una ni otra acción. Lo que el Señor está diciendo es que esos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé no eran menos culpables que los demás de Jerusalén. En otras palabras, a todos y a cada uno de los habitantes de Jerusalén les podía haber pasado ese accidente. Entonces no se trata de buscar culpables, no se trata de que si tenía o no tenían la culpa. Hay cosas que suceden a consecuencia de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Hay cosas que suceden por accidente y estas cosas traen sufrimiento, traen dolor, traen llanto, traen muerte, traen desesperación, soledad a las personas que les ha sucedido esto. Imagínense usted todos estos galileos que perecieron y que perdieron la vida, sus hogares, sus matrimonios, sus familias fueron perjudicados. Así de esa misma manera nosotros observamos que hay cosas que suceden y que esas cosas están ocasionando, ¿verdad?, sufrimiento, desesperación, llanto, dolor y muerte, como es en este caso el virus del coronavirus que todo el mundo habla. Sabemos que está trayendo consecuencias al mundo entero y que muchas familias están padeciendo, están sufriendo, están pasando momentos de angustia, un momento de dolor. Y pues todo esto, sea por accidente o sea por consecuencia de decisiones que alguien tomó, está trayendo, ¿verdad?, dolor, pena y llanto a muchas familias de Estados Unidos como del mundo. Y por eso nosotros, la iglesia, debemos de orar y debemos de suplicar para que Dios tenga piedad, Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión de nosotros, de nuestros hogares, nuestras familias, de nuestros parientes cercanos, lejanos, de nuestros hermanos en las iglesias, en las congregaciones, que Dios tenga misericordia de nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de todas las personas en general, en todas partes del mundo. Que Dios guíe, que Dios dirija a los líderes, los presidentes, que Dios dirija a los doctores, enfermeros, policías, bomberos y todas las gentes que andan envueltas tratando de buscar una solución, tratando de auxiliar y ayudar en esta crisis humanitaria. Esperamos que Dios, ¿verdad?, ayude y bendiga a cada una de las personas. También quiero decir que el Señor Jesús, en estas dos cosas que sucedieron, Él hizo hincapié a que todo ser humano debe de proceder a un arrepentimiento. Tanto los galileos, tanto los de Jerusalén, les dijo el Señor Jesús, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. En otras palabras, el Señor Jesús llamó a un arrepentimiento. Y eso es necesario que nosotros lo recalquemos en este tiempo,
que lo que está pasando en el mundo entero es un llamado de Dios para que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, y para que todos nos pongamos a cuenta con el Señor. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra confianza está en el Señor. Él es el único que nos puede ayudar y sacar adelante en esta crisis. Confiamos, ¿verdad?, en el gobierno, confiamos en todos aquellos hombres y mujeres que están luchando y haciendo todo lo posible para asistir a todas las personas que están necesitadas y pasando esta situación. Agradecemos a Dios por ello, pero como iglesia nosotros estamos orando, estamos pidiendo y suplicando al Señor que tenga misericordia desde los cielos para todo ser humano, y que esto pueda suceder o pasar pronto, que el Señor pueda con su gracia redentora, con su misericordia y su grande amor, auxiliarnos desde el cielo para que este virus pueda pasar o terminarse pronto, y así la humanidad podamos recuperarnos y seguir adelante. Sin embargo, ¿verdad?, esta experiencia nos debe de hacer reflexionar a todos. Hay que arrepentirnos y tenemos que buscar más el rostro del Señor. En Isaías capítulo 1, 18, el Señor Jesús, hablando a los judíos, les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Allí miramos a Dios en su misericordia, llamando a su pueblo para ponerse a cuenta con Él. Esto puede ser igual para todo el resto de la humanidad, para que todas las personas, hombres y mujeres, jóvenes y niños, en todos los rincones del mundo, que todos podamos tomar conciencia de lo que está pasando en el mundo, y que todos busquemos estar a cuentas con el Señor, arreglarnos con Él y tratar de estar con Él en comunión, estar con Él en paz, tratando de que nosotros obedezcamos su palabra, siguiendo sus mandamientos, para que el Señor nos ayude a cruzar y a pasar esta situación. En Hechos capítulo 3, 19, también nos dice la palabra del Señor, hablando Dios por Pedro, dice a la iglesia de aquel tiempo, de este tiempo y de todos los tiempos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En este tiempo, más que nunca, estamos necesitando que de la presencia del Señor, que de la presencia del Dios Todopoderoso, venga el tiempo de refrigerio, venga un tiempo de descanso, venga un tiempo donde el Señor nos conforte de todo esto que está pasando, y solamente su misericordia, solamente su amor, que es grande, puede ayudarnos en todo esto que está sucediendo. También quiero decir que Dios es bueno y Él es para siempre su misericordia. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 5, 45, que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, hace llover sobre justos e injustos. Quizás alguien está pensando: lo que está sucediendo le sucedió a tal país porque ese país es malo, porque ese país es pecador. Bueno, déjame decirte que no se trata de buscar los culpables, porque todo ser humano es culpable delante de Dios. Y si fuera esto consecuencia del mal y del pecado, entonces en todo el mundo estarían sucediendo cosas similares, pestilencias, enfermedades contagiosas. Pero deja decirte que lo que sucedió
de una o de otra manera Dios lo ha permitido y son cosas que están azotando, golpeando al mundo entero, pero no debemos de olvidar nosotros que en la escritura de Lucas 13, 1 en adelante, el Señor Jesús trata de llamar la atención a que las cosas que suceden, ya sean por las decisiones o consecuencias de nuestras decisiones, o ya sea porque pasan por accidente, no dejarán de traer sufrimiento, no dejará de traer dolor, tristeza o muerte, pero acordémonos que la misericordia de Dios es más grande. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Mi deseo es, hermano, que me escuchas, amigo, que me escuchas en cualquier parte, que esta palabra pueda hacerte reflexionar y que, igual que todo ser humano, nos arrepintamos con un arrepentimiento genuino, sirvamos al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón y con la ayuda del Señor saldremos adelante en el nombre de Jesucristo.